¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta sección donde hacemos un resumen diario de los capítulos que estudiamos en el año bíblico. Hoy vamos a terminar la historia de la reina Esther y vamos a iniciar el libro de Job. Hoy es sábado, 13 de mayo. Vamos a leer 5 capítulos y el resumen pues gira en torno a esta parte final de la historia de Esther y pues daremos ya el inicio al libro de Job. Y esperemos que pues puedan ustedes también seguir la lectura del libro ahí en el texto que vamos a escuchar más adelante en el enlace que se les va a proporcionar. Bueno, continuamos con esta historia y bueno, recuerden que nos quedamos la vez pasada con el hecho de que Amán pues llegó muy triste a su casa porque había estado todo el día caminando al frente del caballo donde iba Mardoqueo. Y desde luego, pues ahora llegan los invitados, pero llegan los funcionarios funcionarios del rey, para invitar a Amán, para decirle que está invitado a la cena, al convivio, al banquete con la reina Esther. Y bueno, pues ellos llegan al banquete y desde luego, pues cuando están ahí comiendo, disfrutando, el rey vuelve a hacer esa pregunta que sin duda también pues lo tenía muy inquieto. La pregunta es: dime lo que deseas, ¿cuál es tu petición? Y yo te la daré. Y vuelve a repetir, aun si fuera la mitad del reino. Desde luego, pues Esther considera que es el momento adecuado para poder decir qué es lo que ocurre. Y entonces el versículo 3 y 4 dicen lo siguiente. Dice que la reina Esther le dijo: si he logrado el favor del rey y si al rey le agrada conceder mi petición, pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean libradas de la muerte. Pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, yo me quedaría callada, porque sería un asunto por el cual no merecería molestar al rey. Y entonces cuando el rey se queda, escucha esto, pues se queda impresionado y la primera pregunta que hace el rey es: pero ¿quién es capaz de hacer semejante cosa? ¿Quién podría ser tan descarado para tocarte a ti? Desde luego, pues era la reina. Y justo en ese momento Esther se coloca en pie, señala a Amán y le dice: este malvado Amán es nuestro adversario y nuestro enemigo. El texto dice que Amán se puso pálido de miedo delante del rey y de la reina. Él ni siquiera se imaginaba que la reina era judía. Y dice que el rey enfurecido se levantó de un salto y salió al jardín del palacio. Amán se quedó ahí con Esther rogándole por su vida, porque sabía que en cierta forma pues su destino también estaba sellado, y está implorándole ahí. Inclusive le dice que en su desesperación se dejó caer sobre el diván donde estaba reclinada la reina, pidiéndole que interviniera ante el rey por él. Y justo en ese momento llega el rey y el rey le dice: ¿Qué pasó? Hasta se atreve a atacar a la reina aquí mismo en el palacio ante mis propios ojos. Y entonces dice que cuando el rey habló, los asistentes le cubrieron la cara a Amán en señal de condena. Y luego Arbona, uno de los eunucos del rey, le dice: Amán tiene un poste levantado ahí en el patio de su casa, que lo tenía listo para Mardoqueo. Y rápidamente la orden del rey es que atraviesen a Amán en ese poste, ordenó el rey. Y bueno, en esta primera parte, digamos, ya la habría librado, pues porque dice que el siguiente capítulo, que el rey le dio a Esther todo lo que era de Mardoqueo, pero de alguna forma el peligro no se había eliminado del todo, porque aunque era cierto que había muerto Amán, pues el edicto seguía. Y entonces dice que el versículo 2, que el rey se quitó el anillo con su sello oficial, se lo dio a Mardoqueo. Esther nombró a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán. Pero vuelve a presentarse la reina, quizás inmediatamente o al siguiente día, vuelve a presentarse ante el rey, le suplica con lágrimas, le dice que detenga ese plan que Amán
que Amán había escrito y que todo mundo pues ya conocía. Y desde luego Esther interviene para lograr que el rey pueda detener el edicto, pero era un edicto digamos real, era prácticamente imposible poder detenerlo, pero el rey Jerjes le dijo a la reina: mira, le he dado a Esther las propiedades, le dice a Mardoqueo las propiedades de Amán. Ahora, pues envíen un mensaje a los judíos. Si bien es cierto, el primer decreto no puede anularse, pues manden ahora ustedes un segundo decreto y díganle a todos los judíos que pueden defenderse, pueden pelear por sus bienes, y le dio el anillo del rey para que sellara ese decreto y lo mandara a todas las provincias. Dice el versículo 9 que ese día era el 25 de junio, cuando se reunieron los secretarios del rey. Se escribió un decreto tal como Mardoqueo lo dictó, lo enviaron a los judíos, a los funcionarios, para que pues todo mundo, por todas las 127 provincias, todos los judíos que estaban regados, todo mundo supiera que ese nuevo decreto le daba autoridad a los judíos para reunirse, para defender su vida. Se les permitía matar, masacrar y aniquilar a cualquiera que los atacara, a ellos o a sus esposas, y también inclusive podían apoderarse de los bienes de aquellos que quisieran acabarlos. Y ese día pues era el 7 de marzo. Recuerden que era el día que el mismo Amán había mencionado. Y en cada provincia dice que donde se leía el rey, pues los judíos, había gozo, había alegría y estaban todos preparados para vengarse de sus enemigos en ese día señalado. Así que, pues impulsados por el mandato del rey, los mensajeros salieron a toda prisa sobre caballos rápidos creados para el servicio del rey, informándole a todos los judíos que podían defenderse. Y desde luego, pues en cada provincia, en cada ciudad, como sería el decreto, había gozo, alegría. Ese día, 7 de marzo, pues que era un día, digamos, de tristeza, pues ahora sería un día de alegría. Y dice que el 7 de marzo, pues los dos decretos entraban en vigencia. Por un lado, el decreto que decía que se les permitía matar a los judíos, pero por otro lado, el decreto que decía que los judíos tenían toda la libertad para poder defenderse, inclusive para matar a aquellos que quisieran atacarlos. Desde luego fue un día de gozo, de alegría, y ese día hubo una gran cantidad de luchas, de victorias de parte de los judíos. Y entonces dice que ese día señalado, los judíos obviamente se enfrentaron con sus enemigos, mataron, aniquilaron a muchos, a los enemigos, a todos los que les odiaban. Tan solo allí en Susa, los judíos mataron a 500 hombres. Y lo más interesante aquí es lo que ocurre con los hijos de Amán. Dice que también mataron a Parsandata, a Darfón, a Aspata, bueno, vienen los nombres, los 10 hijos de Amán, el enemigo, pero no se quedaron con sus propiedades. Y luego más adelante, pues los exhiben, los colocan a los 10 hijos en 10 postes como una señal, pues digamos, de que Dios estaba de su lado. Y no solamente fue ese día, sino también el siguiente día, el 8 de marzo, y bueno, se extendería prácticamente hasta el día 9 de marzo. 3 días de victorias, donde ellos finalmente pues habían descansado de la amenaza que tenían. Y saben que a partir de esta fecha, a partir de este momento, se instituiría una fiesta que sería conocida como la fiesta de Purim. El versículo 20 dice que Amán lo registró y entonces les dijo que debían celebrar esos días, el día 7, 8 y 9 de marzo, como la fiesta del Purim. Y era un decreto donde todos los judíos podían en esos días hacerlo como una festividad nacional.
El versículo 28 dice que estos días se recordarían, se mantendrían de generación en generación, serán celebrados por cada familia en todas las provincias y ciudades del imperio. El festival de Purim nunca dejaría de celebrarse entre los judíos, ni se extinguiría, porque era un día donde Dios había cambiado el temor por la alegría, por el gozo. Llegamos al final de la historia en el capítulo 10. Este capítulo 10 solamente tiene 3 versículos. Dice que el rey Jerjes impuso un tributo en todo su imperio y sus grandes logros fueron, dice que estaban registrados en el libro de la historia de los reyes de Media y Persia, y termina el libro con esta historia o esta nota sobre Mardoqueo. Mardoqueo, el judío, llegó a ser primer ministro, segundo en mando después del propio rey Jerjes. Fue un hombre muy importante entre los judíos, de gran estima ante ellos, porque siguió actuando a favor de su pueblo y defendiendo el bienestar de todos sus habitantes. Y bueno, de esta manera, una fecha que sin duda habría sido de tristeza, de masacre para los judíos, se convirtió en un día de gozo. Y ahí surge esa festividad que se llama la festividad de Purim, por Pur. De hecho, la palabra Pur significa suerte. Cómo es que Dios cambió la suerte de un final triste a un final feliz. Y bueno, pasamos ahora al libro de Job, porque el día de hoy también vamos a leer el primer capítulo. Y este texto de Job empieza introduciendo a Job de la siguiente manera. Dice que había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Y noten las características de este hombre. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Era un hombre rico, tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, tenía 500 burras, muchos sirvientes. Era la persona más rica de toda aquella región. Y un día, dice el texto, que un día los miembros de la corte real llegaron ante el Señor, los representantes sin duda de cada uno de los mundos donde había personas que Dios había creado, y entre ellos pues llega Satanás como un representante de este planeta. Y Dios le pregunta: ¿de dónde vienes, Satanás? Recuerden que Satanás había sido expulsado del cielo y ahora se había convertido en el señor de este planeta. Y pues Satanás dice: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Y cuando Satanás dice eso, Dios le dice: bueno, si vienes de la tierra, ¿no te has fijado que allí, en ese planeta en el que tú reinas, hay un hombre, mi siervo Job, que es el hombre intachable, de absoluta integridad? Desde luego, Satanás dice: bueno, es que Job tiene buena razón para temer a Dios, pues porque siempre has puesto un muro de protección y le has hecho prosperar. Así que como él le has prosperado, pues simplemente él te es fiel por eso. Sin embargo, Dios le dice: así que extiende tu mano, quítale lo que tiene y te aseguro que te maldecirá. Más bien esto dice Satanás. Y Dios le dice: bueno, hazlo tú. Si quieres, prueba a mi siervo Job y te aseguro que él seguirá siendo fiel. Y empiezan las pruebas, hermanos. Empiezan las pruebas una tras otra. Dice el versículo número 15 que un día llegó un mensajero y le dice: sus bueyes estaban arando y de pronto, cuando los sabeos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Y mientras estaba hablando, llega otro rápido y le dice: estaba yo ahí con las ovejas cuando cayó fuego del cielo, calcinó a las ovejas y a todos los pastores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Y apenas estaba hablando, pero terminaba de dar su mensaje, cuando llega otro mensajero dice: 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes
y yo soy el único que escapó para contárselo. Y no había terminado esto cuando escucha otra noticia más, mucho más triste. Dice, estaban sus hijos festejando, estaban en la casa del hermano mayor. De pronto un fuerte viento del desierto llegó, azotó la casa por los cuatro costados, la casa se vino abajo y todos sus hijos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. No sé si podemos pensar lo que es que llegue de pronto una tragedia tras otra, una tras otra, tras otra. Saben, no siempre es fácil enfrentar ese tipo de pruebas. Se requiere mucha fe, se requiere confianza perdurable, confianza constante, enraizada en Dios para enfrentar ese tipo de problemas. Dice que a pesar de que Job rasgó su vestido, se rasuró la cabeza, pues era muy grande el dolor, él dijo lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Bueno, la historia apenas ha empezado de la historia en la vida de Job. Vamos a ver en los próximos días qué ocurre con Job y cómo es que Dios se va manifestando a pesar de todas las cosas tristes que han ocurrido en su vida. Bueno, hasta aquí la historia, el relato de hoy. Gracias por atender estos minutos que nos hemos alargado con la historia de Esther y con la historia de Job. Pero esperemos que esta historia ustedes la puedan seguir ahí en su Biblia, en el texto que van a escuchar. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz sábado.